Hola, ¿qué tal? Gusto saludarles desde la Ecualdea Atlántida, desde el aula de clases de la Ecualdea Atlántida. Mi nombre es Jorge Calero y en el día de hoy quiero enviar un mensaje a los compañeros del proceso de Ecobarrios en Cali con esta pequeña reflexión que hemos llamado una breve historia del todo. Frente a esta crisis generalizada en que nos encontramos como especie, como humanidad, como planeta, es muy importante volver a mirar hacia atrás y ver el camino que nos ha traído hasta acá. ¿Cómo es que hemos llegado hasta esta encrucijada? Y poder hacernos de nuevo las preguntas básicas y fundamentales de quiénes somos, qué nos ha traído hasta acá, qué nos hace humanos y por qué existimos o para qué existimos. La historia de cómo hemos llegado hasta este punto crítico en el que nos encontramos, podemos dividirla en la historia del universo y la materia, la breve historia de la vida o la biosfera y la breve historia de nuestra especie, Homo sapiens, y nuestra cultura. Estas tres historias, que tienen marcos de tiempo muy diferentes, aportan juntas a la pregunta de cómo es que hemos llegado hasta acá. Porque sin duda somos resultado de la evolución del universo y de la materia, somos resultado de la evolución de la vida y la biosfera, y somos fruto, este momento histórico que vivimos es hijo de la evolución de la cultura. Así que vamos a empezar entonces la reflexión y el recorrido por la breve historia de la materia y del universo. Y bueno, por supuesto, la pretensión no es relatar la sucesión de acontecimientos que conforman o constituyen la historia del universo, la historia de la vida o de la humanidad, sino enfocarnos en algunas lecciones o en algunos puntos emergentes que resaltan a la vista a partir de esa historia. Un primer punto clave en la historia de la materia es el Big Bang, el punto de inicio, y de allí nos queda la certeza de que todos venimos de la unidad, de que todo lo que existe en el universo procede de una única unidad primordial original. Es decir, imaginarnos y pensar que todo cuanto existe, todo cuanto constituye nuestros cuerpos, todo lo que constituye la naturaleza, el planeta, los sistemas solares, todo eso fue parte de una única unidad primordial en la preexistencia, antes del Big Bang, antes del origen de la materia. Toda esa energía, toda esa información, todo ese universo de posibilidades estaba contenido en una unidad singular. Esto tiene unas consecuencias filosóficas muy importantes y que le dan un significado mucho más poderoso a esa conocida frase de que somos uno con el universo. En realidad lo somos, y filosóficamente hablando, somos uno con todo lo que existe. El origen de nuestros átomos, el origen de la materia que nos constituye, que hace nuestros dientes, nuestra piel, nuestro pelo, todo lo que somos, nuestros átomos fueron fabricados en los hornos de diferentes estrellas de galaxias lejanas. Es decir, somos polvo de estrellas. Otra sorpresa es que el universo es mucho más vasto y gigante de lo que jamás nuestros antepasados lo imaginaron. Hoy con la tecnología y con la ciencia sabemos que la inmensidad del espacio es inconmensurable y que nuestra galaxia con sus millones y millones y millones de estrellas es tan solo una pequeña galaxia que está ubicada en un particular sector de un universo local dentro de un multiverso de universos que se superponen. Es decir, el misterio y la inmensidad son más profundos de lo que jamás nos imaginamos.
y nos dejan ahí una puerta abierta, una puerta oscura para sumergirnos hacia nuestro destino y hacia nuestras preguntas más profundas. Otro punto de atención que quiero traer ahora es aquello que llaman la materia oscura. Esta cosa indescriptible, y por eso los científicos le han puesto ese nombre, materia oscura, porque no se puede ver, pero que se sabe que está allí. O sea, es un algo que existe en el universo, que no se puede ver, que no es necesariamente materia ni luz, pero que es un algo que está allí y que moldea tanto la forma como la evolución, como la estructura del universo. Es algo como que sostiene, es como una matriz invisible que sostiene el cosmos en su lugar y lo hace comportarse de la manera como se comporta. Es como esa matriz. Y en esta convergencia que estamos viendo entre misticismo y ciencia, es imposible no pensar en esa matriz oscura, invisible que sostiene el universo como precisamente esa energía, ese amor universal que hace que los mundos existan, esa gran principio femenino de la creación, ese útero que sostiene. Otra convergencia muy interesante entre ciencia y conocimiento tradicional son los conceptos de tiempo y espacio, que ahora sabemos que el espacio y el tiempo son relativos. Tal vez necesitemos unos buenos minutos para analizar esto, pero no en todos los lugares del universo ni en todas las condiciones el tiempo transcurre a la misma velocidad. El tiempo es una experiencia relativa y ahora también sabemos que el espacio lo es y sabemos que el espacio y el tiempo forman una argamasa, un compuesto, una unidad que se parece mucho a lo que en las culturas andinas ancestrales se le decía el Pacha. Pachacutic, Pachacamac, Pachamama, es este amasijo de tiempo-espacio que configura el mundo. Sabemos ahora también que al penetrar en las dimensiones invisibles, es decir, al ir hacia lo profundo con microscopios y encontrar el mundo de la célula y penetrar la célula y entrar en el núcleo y penetrar en el ADN y encontrar las moléculas y penetrar en las moléculas y ver que están compuestas de átomos y penetrar en los átomos y ver que están compuestos de protones y electrones y penetrar allí a las partículas subatómicas y a las fuerzas fundamentales, nos hemos dado cuenta que esas dimensiones inferiores son también insondables y prácticamente infinitas. Siempre podremos ir un escalón más abajo. Y de nuevo allí hay una convergencia muy interesante con lo que las tradiciones antiguas describen como el inframundo o los diferentes escalones de las dimensiones inferiores. Y termino con una descubrimiento sencillo pero contundente de cómo las partículas atómicas hermanas están conectadas más allá del tiempo y del espacio, es decir, dos electrones hermanos que estuvieron girando juntos, que hacían parte de un mismo átomo, si esos dos electrones son separados y enviados el uno a un punto del planeta y el otro a otro punto del planeta, y a uno de esos electrones se les cambia el giro inmediatamente, sin que transcurra ni siquiera una centésima de segundo, el otro electrón también cambia de giro. Es decir, hay una interconexión que va más allá del tiempo y del espacio entre partículas que hacían parte de una unidad inicial. Y si recordamos que con lo que empezamos esta breve historia del universo era el planteamiento del Big Bang, de cómo todo al principio estaba contenido en una misma única unidad, lo que estamos formulando ahorita y descubriendo en esta breve historia del universo es que
toda la materia que existe, todo el universo que existe, todos los átomos de la galaxia y del cosmos, todo lo que nos constituye está interconectado de manera fáctica, o sea, está en una constante comunión. Bueno, y vamos a continuar con la breve historia de la vida, con esta lluvia rápida, esta descarga rápida de pequeños conceptos, pequeños datos que pueden tener un impacto y una pista a la hora de hacernos las preguntas fundamentales de quiénes somos, cómo hemos llegado hasta aquí, para dónde vamos y para qué estamos aquí. La historia de la vida es la historia de la biosfera, es la historia de la naturaleza aquí en el planeta Tierra. Esta historia empezó más o menos hace 3.600 millones de años, empezó bastante rápido después de que el planeta se hubo enfriado y las condiciones estuvieron dadas. Durante casi todo el tiempo que la vida ha existido sobre el planeta Tierra, ha existido de forma microscópica, invisible. Casi todo el tiempo de vida en el planeta Tierra estuvo dominado por una existencia en el nivel de las bacterias, de los hongos, de los animales microscópicos. Es hasta hace relativamente reciente, es en los últimos, digamos, periodos de tiempo geológico, en los más recientes, cuando empiezan a aparecer los organismos un poco más grandes, multicelulares, empieza a haber esta explosión de diversidad y forma que finalmente termina colonizando todos los espacios del planeta con millones de especies y formas y tamaños y adaptaciones diferentes. Otra maravilla que nos queda de esta revisión que tenemos en este tiempo sobre la historia de la vida, gracias a generaciones y generaciones de estudios y de investigaciones, es haber podido ver cómo el agua es como el software o el programa que dio origen a la vida, cómo el agua se constituye en ese molde energético en el que el fenómeno, el milagro de la vida se monta para rodar. Por eso la molécula de agua hoy sabemos que es hexagonal y todo lo que está vivo, todas las moléculas orgánicas que componen nuestro cuerpo y el cuerpo de cualquier organismo, planta, animal, hongo, bacteria, lo que sea, todo está basado en moléculas hexagonales. El hexágono es la vibración geométrica de la vida y eso viene del agua, es decir, que el agua de alguna forma es la portadora del mensaje de la vida para el planeta Tierra. Otro regalo precioso es poder entender que vivimos nosotros de la luz, que en el planeta Tierra, gracias al proceso de fotosíntesis, la energía de la luz es capturada y encapsulada en unas moléculas orgánicas que construyen las plantas, las cuales luego son consumidas por todos los animales, incluyendo nosotros que no podemos vivir del agua y la luz como las plantas, y en nosotros, en nuestro metabolismo, esa energía de la luz que había sido capturada en esos enlaces moleculares es liberada de nuevo, o sea que prácticamente vivimos y nos alimentamos de fotones, somos seres de luz, vivimos en la luz y el mecanismo que la vida ha escogido en este planeta para su propia perpetuación y continuidad es vivir de luz. Hoy sabemos que en términos de la evolución de las especies y la manera como la vida se ha ido abriendo camino, la cooperación es tan importante como la competencia. Hoy sabemos que ese concepto viejo que explicaba la competencia como la principal fuerza detrás de los procesos evolutivos está bastante revaluado y que esa copia que hicimos en nuestra sociedad, en nuestra cultura, de la competencia como el principal valor, pues también habría que entrarla a desafiar y a cuestionar y a reevaluar y a reemplazar. La competencia hoy en día en la economía de mercado que rige el mundo es la ley básica
detrás de cómo opera la economía. Las empresas compiten entre sí, los profesionales compiten entre sí y se supone que la supervivencia del mejor preparado, del más apto, es la mejor manera para continuar el camino hacia adelante. Hoy sabemos que en la naturaleza, en la vida, la cooperación es una fuerza primordial también de mantener la integridad y de continuar con la vida. La naturaleza, los ecosistemas, nuestro cuerpo está lleno de ejemplos de cooperación. En nuestro interior viven millones y millones y millones de bacterias, pero millones de bacterias que viven en nuestro cuerpo y gracias a nosotros tienen dónde existir, tienen casa, tienen alimento, pero si no fuera por ellas, nuestro sistema digestivo no funcionaría tampoco. Así que nuestra flora intestinal, nuestra microfauna y microflora intestinal es fundamental. En los árboles existen cooperaciones entre hongos y raíces, entre especies existen asociaciones de cooperación y de mutualismo, es decir, por todas partes está plagado, lleno de ejemplos que muestran que la cooperación es bastante efectiva en asegurar la permanencia y la continuidad. Otra sorpresa bonita que tenemos hoy en día al estudiar profundamente el ADN, o sea, el código genético, digamos así, el lenguaje con el que se escribe el mensaje de la vida, esas sílabas, esas letras fundamentales con las que se escribe el milagro de la vida, ese ADN es fundamentalmente el mismo para todo lo que está vivo. Es decir, hoy sabemos que la diferencia entre nosotros y una cucaracha es mínima en términos de ese lenguaje con el cual está escrito nuestros códigos. La diferencia entre una ballena y una mata de maíz no es tan grande como lo que pensábamos. Es decir, los códigos genéticos básicos, el lenguaje básico de la vida, el ADN, es bastante sólido y bastante estable. Y de nuevo nos habla de una unidad entre todo lo que está vivo. Todo escrito con la misma mano, todo escrito con la misma letra y básicamente con la misma tonalidad, la misma rima. Lo invisible sostiene lo visible, es otro aprendizaje que tenemos hoy en día desde el estudio de la historia de la vida. Hoy sabemos que lo que no vemos en un bosque, lo que está por debajo del suelo, los kilómetros y kilómetros de micelio, es decir, como las fibras de las cuales están hechas esos hongos que habitan los bosques y que descomponen la materia, esa matriz invisible sostiene lo visible. Esa es la base de lo que está vivo. Y ahí también hay una bonita metáfora a la hora de preguntarnos preguntas existenciales. Cómo la naturaleza nos muestra que lo invisible es el sostén de lo visible. Hoy sabemos que estamos interconectados entre todo lo que existe y que somos interdependientes, y ahí la biología y el budismo convergen de una manera preciosa, porque ese es uno de los mensajes centrales del budismo, es la interdependencia. Hoy sabemos que dependemos profundamente de los diferentes sistemas y especies de sustento de la vida en el planeta, que el ser humano no podría vivir en este planeta si no fuera por todas las otras montones de especies y de arreglos y de hábitats que nos brindan, por ejemplo, el oxígeno para poder vivir, que nos brindan, por ejemplo, la regulación del clima, que nos brindan, por ejemplo, la posibilidad de tener suelos fértiles para sembrar. Todo eso depende de otros factores que a su vez dependen de otros factores y todo está interconectado en una gran red, en una gran malla. Hoy sabemos que nuestro querido planeta, la Madre Tierra, Gaia, está viva, es un organismo inteligente, es un organismo que tiene sistemas de coordinación y mantención de la vida, es decir,
el planeta entero, con toda su capa viva, con la biosfera, es un solo sistema, un solo organismo que puede responder a estímulos y que puede hacer ajustes controlados en ciertas condiciones como temperatura, como concentración de oxígeno en la atmósfera, puede moverse y hacer ajustes para que las condiciones siempre permanezcan apropiadas para la perpetuidad y la continuidad de la vida. Es decir, nuestro planeta, la Pachamama, existe como ser y está allí trabajando constantemente, y es cuestión de descubrir cómo compenetrarnos, cómo comunicarnos, cómo poder leer y cómo poder entender el funcionamiento de este macrosistema que nos contiene. Así que la inteligencia, que por mucho tiempo pensábamos que era uno de los sellos característicos de los humanos, realmente es un fenómeno, es una propiedad emergente que existe en diferentes niveles de la vida. Sabemos ya y hemos comprobado altísimos niveles de inteligencia en otros animales. Sabemos ya y hemos comprobado complejos sistemas de comunicación y coordinación entre diferentes árboles, por ejemplo, y sabemos ya y hemos comprobado respuestas inteligentes a nivel del sistema planetario o de la biosfera. Así que no es la inteligencia aquella cosa diferente que nos hace humanos, porque la inteligencia, somos parte de la gran inteligencia que existe, pero no somos los únicos que la tenemos. Y bueno, pasemos entonces al último punto, la breve historia del Homo sapiens y de nuestra cultura. Y quiero empezar mostrándoles esta línea roja que nos va a servir para darnos una idea de lo reciente que somos nosotros aquí en esta historia. Esa línea roja que está allí, si representara la historia de la vida en el planeta Tierra, entonces la humanidad aparecería tan cerquita al final de esa línea que ni siquiera podríamos pintarla. Estaríamos tan a lo último que sería imposible pintarlo. Es decir, acabamos de llegar a este drama, a esta historia. Ahora bien, si nos imaginamos que esa línea roja de lado a lado del tablero representa tan solo la historia de nuestra especie, del Homo sapiens, desde el momento en que aparecimos hasta el momento presente, esa historia, digamos por facilidad, tiene 1 millón de años de antigüedad. Es decir, que aquí en la mitad tendríamos 500.000 años de existencia, aquí serían 250.000 años, aquí 125.000 años atrás, aquí 68.000 años atrás, aquí 34.000 años atrás, aquí en la mitacita 17.000 años atrás y en la mitacita, digamos, 8.500 años atrás, ¿sí? Ahora, justo en esta última rayita de acá, en la última rayita y hasta el final sería el tiempo que conocemos como historia, sería el tiempo que conocemos como el origen de las civilizaciones, los imperios, la agricultura, todo lo que conocemos como historia finalmente está sucediendo aquí, en este último pedacito, desde la última rayita hasta el final. Todo este otro tiempo de historia del Homo sapiens transcurrió en la prehistoria. Y bueno, y he hecho énfasis en lo reciente que es la historia comparada con la prehistoria, porque eso tiene unas consecuencias muy importantes en lo que podemos llamar como la memoria genética de nuestra especie. Nuestra especie fue una especie marginal. Por mucho tiempo, por la mayoría del tiempo, fuimos una especie marginal, una especie que estaba en incubación. Y nuestra incubación no fue fácil. Fuimos una especie que no estábamos dotados de grandes extremidades para correr a altas velocidades, no teníamos colmillos, no teníamos garras, éramos una especie indefensa que no estábamos en la cúspide de la pirámide alimenticia. Había muchos otros
animales allá afuera que nos buscaban como presa y nosotros no éramos especialmente dotados para ser depredadores. Así que por muchos años, por la mayoría de tiempo de nuestra vida, fuimos refugiados, fuimos seres vulnerables, fuimos seres amenazados, fuimos seres que cultivamos altos niveles de miedo y de estrés por esas condiciones precisamente tan dramáticas en las cuales se incubó nuestra especie en las estepas de África. Hoy sabemos que toda la diversidad genética que existe en la raza humana, desde los más chiquitos a los más grandes, desde los más oscuros a los más blancos, toda esa diversidad de formas es tan solo una mínima variación en un único código genético que tiene un único origen en las estepas africanas, de donde fue incubada nuestra especie. Así que la consecuencia de eso es que como especie apenas pudimos salir de esas condiciones un poco dramáticas de vulnerabilidad, un poco dramáticas de miedo, de fragilidad, de que había muchas amenazas y que a duras penas estábamos logrando sobrevivir, estábamos desprovistos de pelos suficientes para protegernos del invierno, así que teníamos que cubrirnos con pieles y teníamos que aguantar unos fuegos en unas cuevas mientras pasaban los inviernos. Cuando realmente logramos salir de eso y empieza lo que llamamos la historia, digamos el origen de la agricultura y el origen de las sociedades un poco más complejas y los imperios y las guerras y las instituciones y todo lo que conocemos y que nos ha traído hasta este momento, ese tiempo, ese minúsculo lapso de tiempo comparado con lo que ha sido nuestra historia como especie, lo hemos dedicado precisamente a actuar desde ese miedo ancestral, desde esa vulnerabilidad ancestral de que ya nos van a comer, de que ya nos vamos a morir, lo hemos dedicado a acabar con todo lo que amenace nuestra seguridad. Hemos acabado con todos los depredadores naturales del hombre, solo quedan algunos encerrados en unos parques nacionales y en unos zoológicos. Hemos acabado con todo lo que representa un peligro, o sea, cualquier serpiente, sea venenosa o no. Las culturas que habitan la selva, las culturas campesinas, generalmente las matan. Cualquier vulnerabilidad frente al clima la hemos ido batallando hasta llegar al punto de hoy en que ni siquiera queremos soportar un poquito de calor porque tenemos para eso los aires acondicionados, no queremos soportar un poquito de frío porque para eso tenemos las calefacciones. Es decir, nuestra historia reciente y que ha hecho que, entre otras cosas, acabemos con la biosfera en el punto en que la tenemos hoy y que ha hecho, entre otras cosas, que vayamos de guerra en guerra durante los últimos 8.000 años, 10.000 años, ha sido una historia de combatir esa vulnerabilidad, de que invado al reino vecino antes de que él me invada, de que me construyo una bomba nuclear para que nadie me pueda atacar, de que me protejo a mí mismo y protejo mi patrimonio y todo es orientado a la supervivencia. Así que henos aquí, descubridores de la cultura, descubridores de la capacidad de fabricar instrumentos y tecnología, lo cual nos dio una ventaja competitiva sobre todas las demás especies, tanta ventaja que nos colocamos de ser presas a los depredadores máximos. Estamos en este momento en la cúspide de la pirámide de todas las cadenas alimenticias y nos hemos creído separados de la naturaleza, nos creemos un poco superiores, supranaturales, ¿sí? Un poco como el mito de Ícaro, que se va tanto en su película individual de ego que al acercarse al sol se le derriten las alas que había hecho y cae y se pega un estrellón y queda estortillado. Estamos en el mismo viaje como especie, nos hemos creído que podemos continuar eternamente este viaje del ego humano, de poder manipular y acabar y arrasar con todo para nuestro propio bienestar, sin importar las consecuencias y sin mirar que estamos interconectados, y hasta que no nos peguemos un estrellón parece que no vamos a detenernos. Así que le debemos a la historia el haber llegado hasta este punto en que estamos llegando.
Es decir, la historia con todas sus tragedias y con todos sus momentos terribles que ha tenido la historia de nuestra especie, finalmente es la responsable de que estemos en este punto en el que estamos acá, que es un punto de encrucijada, que es un punto dramático, donde está en riesgo muchos de los sistemas que sostienen la vida en el planeta, pero la vida no está en riesgo, la naturaleza como tal no está en riesgo. Otras veces en el planeta Tierra ha sucedido que la vida hace un reset, borrón y cuenta nueva y vuelve y empieza desde lo chiquitico a construir complejidad, a construir complejidad. No solamente en la época de los dinosaurios hubo borrón y cuenta nueva, al menos unas 2 o 3 veces anteriores también ha habido eso. Así que si nosotros los humanos causamos un borrón y cuenta nueva, seguramente desaparecerá nuestra especie y la mayoría de especies grandes, que de hecho ya prácticamente están desaparecidas por nuestra propia mano, o sea, principalmente lo que más queda en el mundo de especies grandes pues son vacas, gallinas y marranos, así que seguramente desaparecerán con nosotros, y la naturaleza lentamente se abra paso de nuevo con algunas especies remanentes a comenzar a poblar y a diversificar la vida, es decir, la vida no está en riesgo. La madre tierra no está en riesgo, no necesitamos salvar la madre tierra. Necesitamos es aprender a vivir en armonía para que no desaparezcamos nosotros por nuestra propia mano. Y este punto en que hemos llegado se lo debemos a ese camino que hemos recorrido. Nos ha traído hasta acá. Pero ese camino tan lleno de dificultades y este momento presente tan lleno de dificultades es al mismo tiempo una maravilla. Es decir, nos ha permitido como especie ir evolucionando en nuestra capacidad de respondernos las preguntas fundamentales de quiénes somos, qué nos hace humanos, para qué estamos aquí. Nunca como antes tuvimos las herramientas que tenemos hoy en día para poder indagar sobre el universo, indagar sobre el mundo, indagar sobre la vida, sobre nosotros mismos. Nunca como antes. En este tiempo teníamos tantos elementos a la mano para madurar, para volvernos plenamente humanos, volvernos Homo sapiens sapiens, el hombre que sabe, para ser capaces de ver en retrospectiva y ver el momento que estamos atravesando y elevarnos por encima de esos miedos ancestrales en nuestra memoria colectiva, en nuestra memoria genética, esos miedos que nos llevan hacia la competencia, esos miedos que nos llevan hacia el dominio, hacia el control, hacia la exclusión del otro, hacia la manipulación de la naturaleza y someterla porque la consideramos amenazante. Elevarnos por encima de nuestra biología, elevarnos por encima de esos instintos básicos que tenemos de reproducirnos, que cualquier especie tiene ese instinto básico, que dejar descendencia. Bueno, llegó el momento de elevarnos por encima de ese instinto básico de que todos tenemos que dejar descendencia y bajarle un poco a esa reproducción humana, bajarle a la población mundial, elevarnos por encima de esos instintos básicos de que hay que comer todo lo dulce porque hace parte de nuestra biología. Nuestra biología nos invita y hace parte de la supervivencia de que lo dulce en la naturaleza, por esos miles y miles y miles de años en que nuestra especie estuvo en incubación, lo dulce que había allí, teníamos que comerlo y lo más que pudiéramos, porque era una reserva energética importante del momento y no sabíamos cuándo teníamos que partir y seguir en movimiento para que no llegaran los predadores. Así que si encontrábamos miel o fruta madura, había que comer toda la que pudiéramos. Pues hoy en día, entonces, las multinacionales conocen muy bien esa herencia genética que nos habita y nos ofrecen comidas que están diseñadas desde la ingeniería de alimentos para que justo le lleguen allí a esa parte adictiva de nuestro ser que quiere más y más y más y más. Así que estamos en este punto histórico de poder elevarnos por encima de nuestros instintos más básicos y biológicos y convertirnos plenamente en seres humanos, convertirnos plenamente en estos individuos colectivos, sociales, que somos capaces de pensar más allá
de la individualidad, pensarnos como especie y reconocer nuestro punto y nuestro lugar en esta magnífica creación, en este magnífico universo, en esta magnífica biosfera, y reconocernos allí como portadores de, sí, de un algo especial, ¿sí? de un tipo de conciencia especial, llamémoslo de una capacidad de ser espejos de la divinidad, de ser espejos de lo sagrado, de ser espejos de la inteligencia del universo, de poder reflejar al universo. Somos los órganos sensibles y la conciencia autorreflexiva que el universo se ha creado a sí mismo para poderse ver y explorar. Así que lindos tiempos estos que estamos viviendo. Y bueno, terminamos estas reflexiones y este mensaje con volviendo a preguntarnos qué nos hace humanos. Obviamente no voy a ser tan tonto como para contestar esas preguntas. ¿Qué es entonces lo que nos hace plenamente humanos? ¿Qué es aquello que nos define como especie? ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué función cumplimos? ¿A qué estamos llamados? Y tal vez una de las preguntas más importantes de este tiempo y de todos los tiempos desde que existe la conciencia es ¿cómo poder ser felices? ¿De qué depende nuestra felicidad? Porque evidentemente todos los seres humanos de todas las culturas y de todos los tiempos estaríamos de acuerdo en que queremos ser felices, que venimos aquí al mundo a ser felices, que nos gustaría cultivar ese bienestar y esa felicidad. Entonces, ¿cuáles son los factores, cuáles son los elementos, de qué depende ese bienestar, de qué depende esa felicidad? La búsqueda de la felicidad, la eterna empresa, el eterno proyecto del ser humano. Así que qué momentos tan especiales estos que vivimos como colectivo, como sociedad, como planeta, como familias, como individuos, como ecoaldeas, como ecobarrios, como organizaciones, como redes, para preguntarnos realmente cómo poder ser felices, cómo poder conseguir ese bienestar que nuestro corazón anhela, cómo poder construirnos esa espiritualidad del siglo XXI, esa nueva conciencia planetaria y poder habitar en su morada desde ya y no postergar la entrada a esa vibración pensando que algún día cuando ganemos nuestras luchas podremos ser felices, podremos vivir en esa conciencia plena. Tenemos que dar nuestras luchas y caminar nuestro camino desde allí, desde ese bienestar, desde esa conciencia plena, y esa debe ser parte de nuestras tareas diarias. Comprender, explorar, entender y trabajar decididamente por esa felicidad, por ese bienestar, por esa vida con sentido. Muchas gracias por todo lo que están haciendo y espero que estas reflexiones les sean de alguna utilidad.